En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, todos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el domingo pasado la Santa Iglesia Católica nos puso en consideración el milagro ocurrido en las bodas de Caná, con la intervención de la Virgen María, mediando, consiguiendo una gracia ante su Hijo Dios para ayudar a esos esposos en su festejo de las bodas. El católico festeja, no tiene nada de malo, pero con santidad. Vinum non habent, dijo la Virgen, suficiente, a su Hijo. No tienen vino. Y su hijo hizo el milagro. Vinum non habent, no tienen vino. Lo que allí muestra con esa acción el poder enorme de intercesión y de mediación que tiene María Santísima, que logró el primer milagro de Jesús. El primer milagro que hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue hacer vino, el agua convertida en vino en las bodas de Caná, conseguido por Nuestra Señora. 6 cántaros, 6 tinajas del mejor vino de la historia, lo dije el domingo pasado, 600 litros, pero impresionante, las cosas de Dios, con una superabundancia, 600 litros, pero también les expliqué, se festejaban 7 días, durante toda una semana se festejaban las bodas por las costumbres judías, había que tener material para 7 días. Tal vez 100 invitados, muy justito queda. Las obras de Dios son santas, todo en perfección. Nos impresiona, pero todas son santas y hechas, por supuesto, en perfección porque son de Dios. Pero ello nos dio pie para defender a la Santísima Virgen contra o defender de estos ataques que ella sufre de parte de esta falsa iglesia moderna. En particular, lo nombramos el documento de este último noviembre, hace pocos meses, aprobado por León XIV, entre comillas, y firmado por Víctor Manuel Fernández. Ellos allí se expresan contra o en forma contraria a los títulos de la Virgen como corredentora y como mediadora de todas las gracias. Y nosotros, siguiendo al militar de Cristo San Ignacio, oppositum per diametrum, dijimos. Ellos hacen eso, nosotros al revés, lo diametralmente opuesto. Ellos hacen eso, yo la defiendo entonces a la Virgen, sabiendo por qué se le dice corredentora y también por qué se le dice mediadora de todas las gracias. Por otro lado, lo dije y lo repito, yo estudié en el seminario Nuestra Señora Corredentora, tal cual. Estoy más exigido de defenderla. Sobre María Corredentora y María Mediadora de todas las gracias, habíamos dado el domingo pasado realmente muchísimas citas de los verdaderos papas católicos. La falsa iglesia dice contra ello. Los verdaderos papas, la verdadera iglesia católica, por todos lados ha hablado de María interviniendo como asociada en la redención, corredentora, y de María mediadora de todas las gracias. Pero hoy quiero repetirles algunas muy poquitas y agregarles unas 3 nuevas. En realidad, si uno quisiera buscar, son muchísimas. Pero hoy quiero repetir las más fuertes del domingo pasado y agregarles unas 3 nuevas. Primero, el Papa Pío IX, que no lo nombré el domingo pasado, ese grandísimo Papa, en la bula Ineffabilis Deus, que es la bula donde él define la Inmaculada Concepción. Pero definiendo la Inmaculada Concepción, también va a hablar de la mediadora. María es mediadora, en el mismo documento. Dice el Papa Pío IX, ella, la Virgen, es, en latín, fidissima auxiliatrix, auxiliadora de nosotros, sus hijos, fidelísima. Ac y apud unigenitum filium suum
ante su Hijo unigénito, mediatrix, más claro, agua. La falsa iglesia dice no es mediadora, Pío IX dice mediatrix, que significa mediadora en español. Et conciliatrix, y conciliadora. León XIII, esta sí es repetida, una sola de él, dimos varias. Pero es muy hermosa y es clarísima, esta de León XIII, del Papa León XIII. Dice él, rectissime delatae, rectísimamente han sido dadas a ella, a la Virgen, in omnigente omnique ritu, en toda nación y en todo rito, hermoso, en toda nación y en todo rito, amplia preconia, grandes alabanzas. Y ahí empieza a decir cuáles son las alabanzas de la Virgen. Ipsam domina nostram. Ella es Nuestra Señora. Siguiente. Mediatricem nostram. Punto, clarísimo. Ella es mediadora nuestra. Mediatricem nostram. La falsa iglesia contra ello. La verdadera iglesia católica, ella es mediadora nuestra. Punto. Ipsam reparatricem totius orbis. Ella es reparadora de todo el orbe. Eso es un sinónimo de corredentora, dicho sea de paso. Ipsam donorum Dei esse conciliatricem. Ella es la mediadora o intermediaria, otra vez, de los dones de Dios. Y ahora una cita que no habíamos dado el domingo pasado, pero que es famosísimo en este tema de corredentora y mediadora de todas las gracias, de nuestro patrono, de San Pío X. San Pío X dice, ella, la Virgen, a Cristo ascita, unida por Cristo, asociada por Cristo, in humane salutis opus, en la obra de la salvación humana. Si María está asociada a la obra de la salvación humana, María es corredentora. Asociada por Cristo a la obra de la salvación humana, ella merecía para nosotros, como dicen, de congruo, por conveniencia, por una conveniencia, las cosas que Cristo mereció de condigno en estricta justicia. En latín, de congruo ut aiunt promeret nobis, que Christus de condigno promeruit. Ella mereció por una conveniencia lo que Cristo mereció en estricta justicia, asociada a ella. Y culmina el Papa San Pío X otra vez para, no sé, uno no sabe ni qué palabra usar, para escándalo de esta falsa iglesia moderna, culmina el Papa San Pío X, esque princeps largendarum gratiarum ministra, que significa, y ella es la suprema administradora de las gracias que se otorgan. Mediadora de todas las gracias. La suprema administradora. Muy hermosas las palabras. En latín, ministra princeps, la suprema administradora de las gracias de Dios. Mediadora universal de todas las gracias. Ahora una cita fuertísima, esta sí la dimos, pero es fuertísima y clarísima, del sucesor de San Pío X, Benedicto XV. Dice él, la Virgen María, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, ella soportó el dolor y casi la muerte. Ella abdicó de los derechos de madre sobre su Hijo para conseguir la salvación de los hombres. Ella conseguir la salvación de los hombres, corredentora. Y ella inmoló a su Hijo en cuanto dependía de ella para apaciguar la justicia divina, de suerte, esta es la parte más fuerte de todas, de suerte que se puede afirmar correctamente, en latín mérito, se puede afirmar correctamente que ella redimió al género humano con Cristo. Más claro imposible. Y la falsa iglesia ataca eso. Ella, dice el Papa, redimió al género humano con Cristo. Punto. Y tenemos que padecer todas estas cosas, los católicos. Ataques a la Virgen. Pío XI
dos de él, porque son muy importantes. Una donde ya el Papa usa la palabra en latín corredentora, corredemptrix en latín. La leemos, Pío XI. Oh Madre, que estuvisteis presente como copadeciente, compassions en latín, padeciendo con Cristo, y estuviste presente como, escuchen, corredentora. Punto. En latín, corredemptrix, junto a vuestro dulce Hijo, mientras Él llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano. Corredentora junto a vuestro Hijo, mientras Él llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención. Corredemptrix, corredentora. La Iglesia moderna dice no. La Iglesia católica dice sí. Otra muy importante de Pío XI, Cristo, aún siendo el único mediador, porque son citas que tienen que ver con la corredentora y con mediadora de todas las gracias. Cristo, aún siendo el único mediador de Dios y de los hombres, quiso asociarse a su madre. Adicere suam sibi matrem adicere. Peccatorum advocatam, quiso asociarse a su madre, la abogada de los pecadores. Y ahora agrega, gracieque ministram ac mediatricem, y administradora de la gracia y mediadora. Son realmente blanco y negro, el día y la noche. Si es mediadora, no es mediadora, o atacan eso ellos. Y para terminar las citas, volvemos al sucesor de San Pío X, al Papa Benedicto XV, 1922 murió. Dice este Papa, este Papa estableció la misa, lo dije el domingo pasado, existe en este mismo misal la misa de María, mediadora de todas las gracias. En latín, Missa Beate Mariae Virginis Omnium Gratiarum Mediatricis, mediadora de todas las gracias. Omnium Gratiarum Mediatricis, establecida en lo que se llama en liturgia Pro Aliquis Locis, que está aquí en este misal, día 31 de mayo. Habíamos dicho y repetimos. Pues bien, allí entra la infalibilidad papal, porque es imposible que un papa dé a rezar, que un papa haga rezar a la Iglesia Católica o a una parte de ella una misa que contenga algo falso o algo malo. Es imposible. Un papa no puede dar a rezar a la Iglesia Católica algo falso o algo malo. Luego, si este papa estableció, y está en este mismo misal que ustedes están viendo en el altar, la misa de María, mediadora de todas las gracias, luego, absolutamente en forma infalible, ella es mediadora de todas las gracias. La Iglesia moderna ataca eso. La Iglesia Católica, hasta una misa existe antigua de María, mediadora de todas las gracias. Realmente no hay que hablar más del tema. Hay que defenderla, pero está absolutamente cerrado, acabado, clarísimo. Viendo este magisterio católico de los papas, veamos ahora conceptos o explicaciones sobre María Corredentora y María Mediadora de todas las gracias. Todo en la Santísima Virgen, muchas veces lo hemos enseñado, todo en la Santísima Virgen, desde el mismo momento de su concepción, desde la encarnación, mirando a la redención, todo en la Santísima Virgen tiene una finalidad redentora en su vida. Ya la encarnación misma es por y para la redención. Que ella haya sido inmaculada concepción, cuando ella misma fue concebida, es por y para la redención. Cuando empezó a existir Dios, hecho hombre en la tierra, en la encarnación, todo en María Santísima es por y para la redención. El credo dice, lo vamos a cantar enseguida, e propter nostram salutem descendit de celis, y para nuestra salvación bajó del cielo. Todo es para la redención. El fiat de María Santísima, el consentimiento que ella da libre y voluntario y meritorio,
para la encarnación, ese fiat abarca el fin que tenía dicha encarnación. Cuando ella dice el fiat, acepta la encarnación y la finalidad que tenía la encarnación, que era la redención en la cruz, en el sacrificio de la cruz. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa redimir? Redimir significa volver a comprar una cosa que habíamos perdido pagando el precio correspondiente. Volver a comprar una cosa que habíamos perdido. Piensen cómo se aplica eso para la redención. Redimir significa eso, y viene del latín de la partícula o el prefijo re, que significa de nuevo, y del verbo emere, en latín significa comprar. Emere significa comprar en latín. Comprar de nuevo. Pasemos ese concepto de la redención. Es volver a comprar, a recuperar para el hombre su estado de justicia y de salvación que habíamos perdido por el pecado, pagando el precio. Y el precio es la sangre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es redimir aplicado a la redención. ¿Y qué es co-redención? ¿Qué es lo que corresponde a la Virgen? Es la participación y cooperación de María Santísima en la obra de la redención hecha por Cristo como asociada a Él, a su Hijo Dios. María interviene en la corredención de dos maneras. En forma un poquito más lejana o inmediata, cuando ella tiene en su seno concebido y acepta el verbo de Dios, que Dios empieza a existir en carne mortal aquí en la tierra, con el fiat. Y por haberlo cuidado mientras era niño, por haber velado por él, por haberlo alimentado, todo eso tiene como vista final la redención, porque para eso vino Cristo. Y eso es una intervención en forma más mediata o en forma un poquito más alejada. Pero ahora lo más importante, también como dicen los papas, ella tiene una intervención inmediata, pegada allí al acto de la redención por haber sido asociada a ese acto de la redención por su propio Hijo Dios, con sus dolores de madre y con los méritos que ella también adquirió por estar unida a su Hijo Dios en el sacrificio de la cruz para la redención. Como dijimos hace un momento y repetimos, el fundamento de todo en la Santísima Virgen, el fundamento último de ser corredentora y de todos sus títulos, es porque ella es la Madre de Dios. Con lo cual, de paso, defendemos a Cristo, que muchas veces hemos insistido que para el nuevo orden mundial y el cumplimiento final de las profecías, ellos quieren destruir en las mentes la realidad y la verdad de que Cristo es Dios. Al decir que María es Madre de Dios, de paso, defendemos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Pero volviendo a la Virgen, todo en ella se deriva del hecho de haber sido escogida para ser Madre de Dios, todo. Y en esto de la corredención, por ser Madre de Dios, primero, ella queda asociada, es fuertísimo esto, al orden hipostático. ¿Qué quiere decir eso? El orden hipostático es Dios Hijo que asume una naturaleza creada humana en la unidad de su persona. Él es Dios con dos naturalezas. Y el orden hipostático de la unión hipostática, cuando el Hijo de Dios con el fiat de María toma una naturaleza humana en su única persona, Él es Dios, divina. Y ella, ¿cómo participa primero en este orden hipostático? Participa porque ella es la que le dio la carne, nada más y nada menos. Ella le dio la carne a Dios. Ella colaboró, Cristo, Dios, es parte de su carne. Y eso es una participación en el orden hipostático. Pero ella, más importante, queda también asociada a la finalidad que tiene la unión hipostática. Dios se hace hombre para la redención, para la salvación del género humano. Y ella queda unida al fin de la encarnación, al fin de ese orden hipostático. Y así queda constituida como corredentora, no solo recién en la cruz, sino desde la encarnación. Ella ya es corredentora. Cuando el Hijo de Dios empieza a vivir aquí en la tierra en su seno, por voluntad de Dios, pero libremente aceptada
por ella. Entonces repetimos, todo en la Santísima Virgen se deriva porque ella es Madre de Dios. El máximo título de la Virgen, Madre de Dios. Y este hecho de ser corredentora está enseñado por toda la tradición católica, sobre todo a través de la voz de los papas, como hemos visto hasta hace unos momentos. Veamos algunos otros conceptos de la corredención y que se relacionan también con Cristo mediador. Dios nuestro Señor Jesucristo es el único redentor y mediador en sentido absoluto, esencial, principal. Las satisfacciones y méritos de Dios en su redención son absolutamente necesarias y suficientes, pero Dios ha querido asociar a su madre. Siendo el único redentor en sentido absoluto, esencial y principal, Él quiso tener como asociada a su propia madre para la redención. Aún siendo el único redentor, asocia a su madre. Y por eso se le aplica el título de corredentora y también mediadora, se aplica para el otro título de la Virgen. Pero la Virgen lo tiene, a diferencia de su hijo es redentor en sentido absoluto, esencial y principal. La Virgen es en sentido relativo, en sentido accidental y en sentido secundario, porque está unida a su hijo. Toda la función de María es en unión a su hijo, que es el redentor único en sentido principal y absoluto. Entonces las satisfacciones y méritos de María se dicen son relativamente o hipotéticamente necesarias. ¿Qué significa eso? Son necesarias porque Dios lo quiso así, para unirla a Él. Son necesarias en ese sentido porque Dios así lo ha dispuesto. En la hipótesis que, como vimos, ocurrió. Él quiso asociarla a su madre. Y allí, o de allí que se le diga corredentora y co-mediadora. San Luis María Griñón de Montfort escribe, bien dicho, María Virgen, dice él, es necesaria a Dios, fuerte, pero después aclara o matiza, María Virgen es necesaria a Dios con una necesidad llamada hipotética porque es efecto de su voluntad, porque Dios así lo dispuso. No era estrictamente necesario, pero Dios así lo dispuso. Dios así lo dispuso. Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces es el único redentor y mediador por justicia, en estricta justicia. También se dice de condigno, por virtud propia, en forma absoluta y suficiente y sin depender de otro. María Santísima es corredentora y co-mediadora por un sentido de que ello era conveniente, en su hijo es por estricta justicia, de condigno se dice para su hijo, de congruo para ella, por virtud propia se dice para su hijo Dios, por virtud recibida, ella recibe ese rol o asociación, en forma absoluta en su hijo, en forma relativa para ella, en forma suficiente en cuanto a su hijo Dios, en forma insuficiente, porque ella era criatura para ella, pero aún así Dios quiso asociarla. En forma, su hijo sin depender de nadie, ella dependiendo de su hijo, pero es corredentora y comediadora. Pasemos ahora a algunos pocos conceptos de la mediación de María Santísima, mediadora de todas las gracias. Mediación, en sentido general, es hacer una gestión para unir dos personas entre sí. Hacer acciones para unir, para hacer de mediación, para hacer una mediación, valga la redundancia, para unir dos personas entre sí, en este caso el hombre con Dios. Por ser madre de Dios, otra vez, ella es reina de todo lo creado, otro título, si es la madre de Dios, es reina de todo el universo, pero ella también por ser madre de Dios es mediadora universal entre Dios y los hombres. Ella va a hacer la mediación, va a realizar una mediación entre Dios y los hombres. Y en esta mediación se suele distinguir lo que los teólogos llaman mediación adquisitiva, por la cual uno alcanza o consigue todas las gracias. Y allí entra la corredención. Por haber sido asociada a su Hijo en la cruz, en la redención, ella alcanza junto con su Hijo todas las gracias para nosotros.
A ello se le dice mediación adquisitiva, adquisitiva de la gracia. Ella adquiere toda la gracia, pero después tiene la mediación distributiva, la va a repartir entre sus hijos, según sus hijos le piden y según sus necesidades, porque ella además, lo dijimos, es la omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplex, consigue todo de su hijo, por ser madre de Dios. Adquiere la gracia, mediación adquisitiva, y la distribuye, mediación distributiva. Y otra vez, la mediación principal es la de Dios, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, único mediador, que los protestantes se escandalizan cuando los católicos decimos estas cosas. Sí, un único mediador en sentido absoluto y principal, pero ella está asociada por voluntad libre de su Hijo Dios. Y ellos, los protestantes, toman la Biblia y dice, Timoteo I, capítulo 2, 5. Ellos no usan el latín, nosotros vamos a usar el latín. Unus enim Deus, uno es Dios, unus et mediatur Dei et hominum, que significa uno es Dios, uno es el mediador de Dios y de los hombres. ¿Cómo van a andar diciendo los católicos entonces que María también es mediadora? Por lo mismo que venimos diciendo. El mediador único en sentido absoluto y principal es su Hijo Dios. Y ella está asociada por voluntad de Dios, como co-mediadora en sentido secundario y dependiente en forma absoluta, porque ella es criatura, su Hijo es Dios, dependiente en forma absoluta de su Hijo, pero tiene una asociación o cooperación. Lo leímos en los textos de los papas. Ella es la administradora suprema, ministra princeps de la gracia de Dios. Ella administra, da, y ella también adquirió por la corredención, por decisión de Dios de asociarla. Entonces, que Cristo su Hijo sea el mediador per se, por su propia naturaleza, en estricta justicia, no impide, se le responde a los protestantes, que ella ejerza, por decisión de Dios, una mediación secundaria, unida y en dependencia a su Hijo, por una conveniencia para mayor esplendor de la obra redentora. Es la conveniencia que siempre se trae a relucir y es algo establecido por Dios. Todos los papas prácticamente han hablado de estos conceptos de María Santísima, salvo la falsa iglesia moderna, para expresarse contrariamente. Y cuando los papas enseñan todas estas cosas, está de por medio su magisterio papal, infalible, infalible. Para terminar, todo esto lo hemos hecho, lo dijimos y lo repetimos, por el honor de María Santísima, por el honor de la Madre de Dios. Y solamente queremos repetir la consigna de ese gran soldado de Cristo, San Ignacio Loyola, oppositum per diametrum, hacer lo diametralmente opuesto. Ellos atacan, yo defiendo, yo defiendo. Hacer lo diametralmente opuesto, yo defiendo. Yo defiendo con la gracia de Dios a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios. Y esperamos con el favor de Dios y con su gracia poder terminar nuestros días, todos ustedes lo tienen que esperar, poder terminar nuestros días en esa actitud, de defender a la Santísima Virgen y al revés de esta iglesia moderna nosotros sí decir hasta la muerte con su gracia, María sí es corredentora, María sí es mediadora universal de todas las gracias. Y es nuestra intención rezar muchas veces durante el año, encargamos al seminarista que esté pendiente en los días de feria, es nuestra intención para desagraviar, rezar muchas veces a lo largo de este año, la misa, ya que la Iglesia Católica la ha creado, ya que el Papa la ha creado, rezar muchas veces este año, podrán verlo con la gracia de Dios, la misa de María, mediadora de todas las gracias. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.